Estando cada vez más cerca de la conclusión de otra temporada más en la primera división del fútbol inglés, en Fútbol Entertainment aprovecharemos para definir el rendimiento del cierre de la campaña y poder llegar a determinar en una de las zonas más difíciles del deporte, el descenso, el responder una pregunta. ¿Quién descenderá esta temporada 25-26 en la Women's Super League? Estando cada vez más cerca del final, llega la oportunidad de conocer si las grandes metas se cumplirán, si los sueños de cara a la permanencia podrán llegar a mantenerse o además de ello, si la dinámica demostrará que tú y tu equipo podrán progresar. A lo largo de este análisis definiremos rápidamente quién creemos será la candidata a descender y específicamente para el desarrollo de el espacio que se está viviendo en la Women's Super League que tendrá que anteponer de cara a su futuro la fase de playoffs, la dinámica de por qué descenderá y además de ello la validación de cara al calendario, el margen táctico y la respuesta, por qué han descendido, por qué pueden llegar a descender y además de ello tal vez cómo pueden llegar a soñar hasta el día de mañana con permanecer en la primera división del fútbol femenino inglés. Antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a definir rápidamente la respuesta de quién descenderá esta temporada para poder llegar a hablar de forma más precisa en este análisis de lo que puede llegar a cometer el futuro para este equipo. Con ello, pasaríamos a responder rápidamente esta pregunta a través de un vistazo a la clasificación, en la que encontraríamos por ahora en las posiciones de descenso a Leicester City, con una diferencia de 4 puntos a West Ham United, y además de ello, todavía enganchada en la pelea por la salvación, Liverpool, con 5 puntos de diferencia, y además de ello, con el empate ante Brighton and Hove Albion, le representa un estado un poco más óptimo de cara a su sostenibilidad una temporada más. De cara ya a las posiciones altas de la clasificación, por supuesto, encontraríamos otros matices, pero específicamente nos quedaríamos en la zona de descenso para poder llegar a definir por qué creemos que el Leicester City va a descender y específicamente el poder llegar a, ¿por qué no?, validar lo que mencionábamos a principio de temporada a través de nuestras predicciones. Un conjunto, Leicester City, cargado de una problemática administrativa que ya refuta más de 3 años y ello también refuta que muchas veces a través del fútbol femenino encontramos que la aglomeración de los sucesos y hechos claves que representan al fútbol masculino tarde o temprano representan un factor de debilidad. La traducción de ello es un ejemplo rápido. Fútbol Club Barcelona, a través de su dinámica económica, ha encontrado constantes pérdidas a lo largo de los últimos años. A la hora de generar sostenibilidad, han encontrado sacrificios económicos a través de la venta de activos. Ello, por ejemplo, ha representado las reconocidas palancas, lo cual se sabía tarde o temprano representaría acortar gastos. Estos gastos serían acortados también para el margen de la plantilla en la división femenil y con ello, por ejemplo, una campaña en la que Fútbol Club Barcelona sigue rompiendo estándares y sigue rompiendo récords a través de su efectividad deportiva, depender más de la rotación, de una alineación cargada de las mejores estrellas del planeta o futbolistas que pueden llegar a pelear por ello en cada una de sus posiciones, pero el problema de que las limitaciones económicas de las Blaugrana como institución tarde o temprano les alcanzaron deportivamente, siguen por supuesto peleando por todo de cara al sueño europeo y la dinámica de seguir mejorando, pero no hay equipos que tengan esta capacidad y certificación de referentes y establecidas de cara al margen de la progresión. En ello encontraríamos a un Leicester City. En el último año, lo más interesante era la destitución por parte de Geraldine Truchot, por parte del inicio de la temporada, con más de 3 meses para la preparación, en una semana antes y específicamente una semana con 4 días antes de que iniciara la Women's Super League 25-26 destituyes a tu entrenadora, pones a cargo ahora mismo, por supuesto, a Rick Passner y además de ello la dinámica de que los fichajes
fueron inconsistentes de cara a la reestructuración de la plantilla y hechos para tu anterior entrenadora, la que acabas de destituir, y el proceso también de, como mencionábamos, la división masculina de Leicester City, que ha vivido incontables momentos de duda, específicamente para la temporada anterior, en la que estuvieron en Premier League, en la que sufrieron una deducción de puntos que luego fue anulada por márgenes directamente determinados en los juzgados, pero a lo largo de esta temporada se acometería esta sanción y con ello están cada vez más cerca de pelear por no estar en League One, un equipo que hace menos de 10 años ganaría la Premier League y una de las Premier League, ya que pudimos llegar a verla, realmente más características de la historia del deporte, pelearon como nadie, obtuvieron algo que pocos pueden llegar a obtener y la dinámica de ser uno de los equipos que más sorprendió a todo el continente y al deporte en general, porque aunque el tiempo pase, no es natural y será poco posible a lo largo de los años que un equipo como Leicester City o semejante pueda pelear por la salvación una temporada y a la siguiente ganar la Premier League. Y como siempre, el paso del tiempo cambia y a veces cambia de forma cruel. Y por ahora el equipo de pasar a momentos de gloria parece que está cada vez más cerca de la tercera división y ello también acomete problemas financieros a través de la deducción de puntos que han alcanzado a la plantilla en su división femenina. Ello también corresponde al por qué a través de la clasificación podríamos llegar a definir de forma directa por qué creemos que van a descender y además de ello también la caracterización del proyecto. Esta temporada Leicester City se mantiene como el equipo más goleado de la división, ello también a través de un margen interesante de 35 goles concedidos en lo que respecta a la zona baja de la clasificación. Pero si en general vemos el proceso de juego por parte de la temporada, encontraríamos que equipos como West Ham United, como Liverpool o como Brighton acometen mayor cantidad de remates a puerta o conceden mayor cantidad de remates a puerta, lo cual se traduce en una característica estadística que nos brinda el porcentaje de, por ejemplo, poder llegar a avalar que la defensa o el margen de Leicester City sigue siendo prometedor, ello a través de la característica de definir directamente que no es una mala plantilla, que tiene futbolistas que realmente pueden llegar a demostrar estar en la pelea por ser futbolistas de primera división y además de ello futbolistas que pueden llegar a aportar en general. A través de esta característica especialmente encontraríamos que el bloque defensivo ha sido clave para por lo menos retener a Liverpool y West Ham United en las posiciones bajas de la clasificación. ¿Por qué ponemos que las Hammers o además de ello las Reds no descenderán esta temporada? Debido a la mejor aglomeración de talento en la línea de remate por parte de Liverpool y básicamente porque West Ham United, aunque está en una etapa inefectiva por parte de la continuidad y la verdad es que su nueva entrenadora tampoco ha brindado demasiada ilusión a la hora de generar sinergia. Leicester City está peor y lo veíamos en la clasificación, 5 puntos de diferencia, quedan 5 jornadas en la Women's Super League para Leicester City y además de ello la dinámica de que serán duelos demasiado difíciles y que el calendario de las Reds y de las Hammers es más accesible y con ello simplemente tienen que acometer que Leicester City nos sume y con ello tratar de brindar de que peleen hasta el final porque el barco se mantenga a flote. Una pelea por la Women's Super League bastante decepcionante por el descenso porque eran equipos altamente cualificados para estar en media tabla siquiera o Liverpool para tratar de pelear con estar cerca del Big Four, pero pues ya sabemos lo que ha sucedido. En general, ello también representa una plantilla que a través de la línea del margen de la temporada ha tratado de salvar la papeleta a través del mercado de invierno, ello a través de futbolistas y fichajes con mucha experiencia en la división que tratase de poder llegar a obtener tiempo a través de, por ejemplo, futbolistas como Alessia Lehmann, además de ello Rachel Williams y Ashley Neville, dos exfutbolistas de un equipo de Big Six a través de Rachel Williams, mucha experiencia de las futbolistas con mayor cantidad de minutos en la historia de la Women's Super League, pasos increíbles por Birmingham, ahora su última temporada en Manchester United, de la que con la rotativa perdería demasiados minutos y una aventura para Leicester. Y además de ello, futbolistas como Neville, que de cara a su papel histórico en Tottenham, siguen siendo referentes de lo que fue el último paso y la profesionalización del fútbol inglés. Con ello también Alessia Lehmann, que como siempre es una figura importante para el deporte a través de su relevancia o su consigna como una futbolista bastante reconocida en el fútbol mundial en general, pero ambas, o bueno, las tres
con poca inconsistencia, un margen de muy pocos minutos disputados en general en su última temporada en Italia y ambas en el fútbol inglés y buscando la oportunidad de destacar en un equipo en zona de descenso. Sí, destacábamos el rol de la experiencia, pero ello también se valida en futbolistas de las que tendrías que depender demasiado en un momento de su carrera en la que tratan de volver a una buena dinámica y con ello, bueno, parecía bastante difícil. También futbolistas como Janila Leipzig, además de ellos Shannon O'Brien y Naomi Buchan, nos demuestran que el equipo en el margen defensivo puede hacer la diferencia, pero el problema se centra en lo que mencionábamos, un equipo coherente de creatividad y ineficiente a la hora de ganar duelos directos representaría estar en una zona baja bastante difícil de asimilar, en la que, como veíamos al principio del análisis, pues seminaré de Liverpool por calendario, dinámica de juego, positividad de cara al factor general, las futbolistas, margen táctico, calendario, como mencionábamos, es una aglomeración de factores que representan que tienen todo de sí para mantener la categoría. Lo interesante también refleja que Leicester City cuenta con mayor cantidad de partidos que las mencionadas anteriormente. Ello a través de 5 partidos por algunas jornadas que no se han validado todavía, en la que encontraríamos su partido ante Brighton and Hove Albion, un Brighton que ya no se jugará nada y pasará a la zona baja de la clasificación, un London City Leones que tratará de establecerse lo más alto posible en su primera temporada en primera división, un Arsenal que probablemente estará peleando por la segunda plaza de la UEFA Women's Champions League o especialmente un boleto a Europa para la segunda plaza de la clasificación. Además de ello, un Chelsea que estará en esta misma dinámica, tratando de soñar por volver a la UEFA Champions League de forma directa y un cierre ante Everton, un equipo muy inconsistente, pero de los que mayor potencial tienen en media tabla, porque a través de sus futbolistas realmente tiene una plantilla de primer nivel. Y con ello, bueno, un calendario no solo imposible de asimilar de cara a por lo menos obtener 2 victorias, sino parece bastante difícil el que puedan llegar a por lo menos sumar un punto. Ello también refleja que el equipo es el peor en el margen goleador de la temporada y además de ello nunca ha podido llegar a superar el margen de acometer más de un gol en un partido. Siempre han obtenido las victorias que han obtenido, dos, con un margen de 1-0. Además de ello, por supuesto, 3 empates y 12 derrotas. Ello también valida el por qué están en la zona baja y también porque valida porque hasta el final tendrán que pelear por sobrevivir. La dinámica, aún así, es interesante por parte de la Women's Super League, ya que a lo largo de esta temporada recordemos que la división en general tratará de fomentar un cambio, ello a través de una expansión en 2 plazas más para la primera división y además de ello una potencial tercera plaza para la tercera mejor clasificada de la Women's Super League 2, lo cual representa que la última de la clasificación en primera división femenina inglesa, Women's Super League, se enfrentará en un playoff, como lo que vemos en Championship, para definir si, por ejemplo, ya que estamos hablando de la candidatura de Leicester City para el descenso, se tendrá que enfrentar a la tercera clasificada de la Women's Super League 2 y de ahí definir quién pasará a ser el equipo que se mantenga en división o ascienda para la siguiente temporada. Básicamente ascienda en 3 o puede llegar a retener su lugar una y boleto natural de 2 fichas o plazas para la siguiente temporada en la Women's Super League. Para ya 2 temporadas más pasará a ser solo una plaza de ascenso y una de playoff. La primera clasificada de Women's Super League 1, perdón, de Women's Super League 2 pasará a ascender de forma directa. La segunda plaza pasaría a obtener el playoff, que para esta temporada tendrá que mantener la tercera plaza. Para definirlo más claro, pasaríamos a definir quiénes tienen la posibilidad de llegar a esta fase de clasificación, específicamente playoffs, para probablemente enfrentar a Leicester City. En ello encontraríamos a Crystal Palace, Newcastle United y Bristol City. Por ahora posicionaríamos a los 3 equipos, ya que el margen matemático, con 3 jornadas por disputarse todavía en la Women's Super League 2, tienen posibilidades matemáticas de desplazar a Crystal Palace, por ahora equipo que está solo abajo de equipos como Charlton Athletic y además de ello perdón, lo teníamos por aquí en el guión, y Birmingham City, ambos con una buena capacidad de goleo. Con ello parece difícil que puedan llegar a hundirse de la primera y segunda plaza. Con ello parece que Birmingham y además de ello Charlton pasarían de nuevo a la Women's Super League. La tercera plaza mencionábamos por ahora es de Crystal Palace, pero el margen de puntos es muy corto
Ahora mismo Crystal Palace se mantiene con 32 puntos y además de ello Newcastle United con 31 y Bristol City con 30. De cara a una victoria en un duelo directo, se desplaza rápidamente la clasificación y en ello encontraríamos, por ejemplo, que Crystal Palace tendrá que enfrentar a Charlton, recordemos, líder de la clasificación. Además de ello, duelos directos para Newcastle United en los que también enfrentará a equipos como Sunderland para el derby de Tamingware y además también el cierre de la temporada con equipos difíciles como Nottingham Forest y Bristol City. Además de ello, duelo directo, como mencionábamos, para Bristol City, para el cierre de la temporada, para soñar hasta el final, pero también duelos altos en la clasificación ante Birmingham, lo cual nos deja que estos tres equipos todavía tienen posibilidades de sorprender. Crystal Palace es la favorita en general por la dinámica de goleo y el margen defensivo no es tan eficiente, pero el margen de goleo sí lo es. Por parte de Newcastle, diríamos que la mejor ventaja ante sus tres potenciales compañeras de cara a esta pelea, dos potenciales compañeras de cara al ascenso, es que es el equipo mejor en cualidad defensiva. Por parte de Bristol City, un equipo equilibrado, ni tan superior en el margen de goleo que Crystal Palace, ni tan eficiente en el margen defensivo como las Magpie. Con ello, tendrán que soñar con básicamente invictos hasta el final y sacar la calculadora para poder soñar. Con ello, parece que una de estas tres instituciones tendrá que enfrentar al Leicester City para el cierre de la temporada. Por parte del equipo de las Foxes, tienen el beneficio de que, aunque han acometido pocas ventajas o oportunidades de destacarles esta temporada en primera división, están en primera división y la competitividad es más alta. Y aunque en Women's Super League 2 estos tres equipos han destacado por muy buen margen de consistencia, lo que les ha permitido estar en zona media alta de la clasificación, sigue siendo segunda división y con ello tal vez la oportunidad de que su grandeza en un playoff pueda llegar a cometer sorpresas. Con ello, definiríamos por ahora por qué el Leicester City puede llegar a descender esta temporada y tendrá que pelear hasta el final en un potencial playoff con las tres mencionadas candidatas para tratar de sobrevivir. Con ello concluiríamos este análisis preguntándoles a ustedes si creen que el Leicester City, como nosotros, descenderá esta temporada y podamos llegar a ver un ascenso por parte de estos tres equipos, o caso contrario, en el playoff, tal vez tarde o temprano Leicester City pueda llegar a demostrar su contundencia y, ¿por qué no? Como mencionábamos, la oportunidad de seguir formando parte de la primera división del fútbol femenino inglés, en el que, como siempre, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.